Vamos a decir nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Señor, te pedimos que nos hables, bendice al predicador, llena nuestros corazones, Señor, y transfórmanos. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Bendición que podemos cantar al Señor, que podemos bendecir su nombre, reconocer quién es Él, reconocer quiénes somos nosotros y adorarle, agradecerle y poner en sus manos también nuestras necesidades. Bendito sea el Señor. Estamos, hermanos míos, en Navidemia, una nueva serie de sermones, un nuevo tema, una idea que meditar entre nosotros. Que todo el mundo se contagie del amor de Dios. Por eso el hashtag que ahora estamos usando, recuerde usted, y puede usted escribir ahí todo lo que quiera durante el sermón incluso. El texto base de toda esta serie de sermones se encuentra en 1 Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Es decir, navidemia, es decir, contagiar a otros, a todo mundo de esta verdad. Y déjeme introduzco este mensaje. Hoy estoy en la oficina, acá sentado, usted también sentado. Digamos que estoy actuando de viejito, porque lo soy, ¿verdad? De abuelito, compartiendo historias de la Navidad, compartiendo enseñanzas de la Navidad. Porque ahora en esta serie de sermones recogeremos muchas enseñanzas y muchos símbolos que a través de la historia de la cristiandad se han creado con tal de enseñar el mensaje del Evangelio. Porque sí, en la historia de la encarnación de Dios, es decir, en el nacimiento de nuestro Señor, hay muchas y hermosas historias, muchos y hermosos símbolos. Los símbolos, déjeme enfocarme en ese asunto de los símbolos. Los símbolos son personas, cosas, eventos que apuntan hacia una verdad espiritual que debemos comprender y vivir. La Biblia les llama señales a estos símbolos. Por ejemplo, los ángeles celestiales le dieron a los pastores una señal de cómo encontrar al niño rey que había nacido. Dice así: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Lucas 2:12. Era una señal, digamos, una clave para saber cuál niño era, porque debió haber otros niños que recién habían nacido. Pero también era un símbolo de qué? De su humildad. Su nacimiento de esa manera, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, era un símbolo de su humildad. Ahora bien, ¿quién hizo ese pesebre que José utilizó como una cuna para el niño? ¿De qué madera se hizo ese pesebre? ¿Cuánto cobró el carpintero para hacerlo? ¿Qué significaba el pesebre para un presidente de la sinagoga de Capernaum? Usted estará de acuerdo conmigo que todo eso carece de importancia. Lo que importa es aquello que nos señala y nos revela. Y si alguien quiere investigar más y nos dice lo que significa un pesebre para los sacerdotes grecorromanos que aconsejaban a Tiberio César, o nos dice lo que significaba un pesebre para los sacerdotes del templo de Shaolin de los montes Himalayas, oiga, no importa, nos importa muchísimo menos. Cuando usted y yo, voy a poner un ejemplo, cuando usted y yo vemos un letrero rojo que dice alto, nos detenemos de inmediato. Es decir, es lo que hacemos, detenernos, porque es una señal. No nos importa saber de qué está hecha esa señal, ni quién la hizo, ni cuánto cobró el que la pintó, ni cuál es la religión del que lo puso ahí. Lo que importa es no ser arrollados por el tren. O sea, una señal, su valor de una señal es lo que dice, lo que apunta, lo que nos permite a usted y a mí saber y hacer en virtud de la señal que nos da. Muy bien. Estudiemos pues las señales de la Navidad que nos presenta la palabra. En esta ocasión, la palabra nos presenta una señal importantísima. Y convirtamos la enseñanza en navidemia, es decir, que todo el mundo contagie del amor de Dios. Este es el primer símbolo que quiero que estudiemos ustedes y yo, la primera señal, y aparece en la Biblia, el nacimiento. El fundamento de la esperanza. Se trata de una verdad histórica. Yo tengo aquí como ejemplo una especie de establo de juegos. Este es de juguete. Este es de mis hijos. Se lo compramos a mis hijos hace tiempos, eran pequeños, y era para jugar. Y es un establo, ustedes pueden ver, no sé si distingue todo, pero aquí está la paja del establo, las así caídas de 2 aguas. Bueno, es de tierra, es un establo, un corral para animales. Y es un símbolo. En la cultura cristiana se utiliza un nacimiento para recordar enseñanzas importantes de la fe. Nos recuerda que José y María existieron. No son un cuento. Nos recuerda el impacto social que causó en la humanidad. Es decir, primera enseñanza con este símbolo que es el único que veremos en este sermón, el nacimiento, el fundamento de la esperanza. El problema para muchos es la idolatría
que se practica en la tradición de la religión de nuestro pueblo. Y ciertamente, sí hay personas que idolatran a las figuras que se ponen en nacimiento. Pero eso no debería evitarnos a usted y a mí reflexionar en la historicidad del evento. Los cristianos desde siglos pasados usamos, o desde siempre, se han usado dibujos, figuras, obras de teatro para recrear las historias de la Biblia. ¿Cuánto más podemos recrear historias de la Biblia cuando se trata de la encarnación, nada más y nada menos de la encarnación de Dios? La tradición tiene un origen antiguo, la tradición de hacer nacimientos, tiene un origen antiguo, pero fue evolucionando a través de los siglos. Parece que fue San Francisco de Asís quien inició la tradición formalmente al pedir permiso al Papa de su época para poner un nacimiento viviente, era un nacimiento viviente con personajes, eran seres humanos que hacían los personajes. Nosotros debemos darle una interpretación evangélica en vez de rechazar la costumbre, le propongo. Se trata de un símbolo que nos recuerda que lo que celebramos realmente sucedió. No es un dogma solamente. No se trata de una idea linda. Se trata de un evento histórico real. Los personajes realmente existieron y algunos de ellos los veremos en el cielo. En cada personaje podemos encontrar uno de los rasgos de la naturaleza del Señor. Analicémoslos. Este símbolo que se llama el nacimiento. Es una tradición cristiana que tiene siglos y hay quienes lo rechazan. Yo no veo razón para rechazarlo, puesto que usted y yo no tenemos que idolatrar las figuras. Si alguien lo hace, que no lo celebremos nosotros, no evita que lo haga, ni hace que lo haga. Así es que usted y yo podemos tratar este símbolo como debe ser. Por eso vayamos a un primer elemento de este símbolo, José y María. Y yo tengo aquí un José y una María, como pueden ver, y los voy a poner acá. José y María. Su humanidad. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Eso está en Lucas 1, 26 al 27. Es decir, el Señor no llegó del cielo en un carro de fuego, ni en una cometa. Nació como todo ser humano, por medio del vientre de una mujer. José y María representan el lado humano, la encarnación de nuestro Señor. Es decir, Él se humanó, no se disfrazó de humano, no, se hizo humano. Aunque sabemos que José no fue su padre realmente y María solo fue el instrumento de Dios para encarnarse. Sin embargo, que el Señor se haya sometido a la autoridad y la enseñanza de una familia de humanos es realmente un rasgo maravilloso de su amor y su integración a nuestra naturaleza. ¿Se imagina al Señor Jesucristo diciendo de niño, sí, papá? Creo que nunca le dijo papá, no, yo digo eso porque nunca le dijo mamá a María, en los evangelios le llamaba mujer, pero igual como sea. Sí, José. Claro que sí, se sometió a su autoridad. De hecho, más adelante cuando él se pierde, o más bien ellos se pierden de él cuando es un adolescente y van al templo, recuerdan aquella escena, el texto dice que vivió sometido, el niño crecía y se fortalecía, pero dice que se puso en sometimiento a esa familia. Eso nos habla de su humanidad. Fue real, es una historia real, es un evento histórico real. Los filósofos o científicos que dicen que Jesús no existió, sí digo, están mal de la cabeza. Todo el mundo sabe que existió. Aún los ateos saben que existió Jesús. Pueden negar que haya sido Dios, pueden negar que resucitó, pueden negar cosas si les da la gana, pero no pueden negar su existencia. Él se hizo humano, Dios se hizo humano. Además, el pesebre, siguiente elemento de un nacimiento, ¿no? Es el pesebre. Sí, espero que se alcance a ver. Su humildad. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Ya lo habíamos dicho, Lucas 2:12. Pesebre es un lugar donde dan de comer a los animales. No podía existir cuna más humilde que esa. En aquellos días y en los nuestros. O sea, en aquella época fue humilde y en nuestra también sería humilde. Pudiendo llegar al palacio, llegó para identificarse con los pobres de la tierra. Esto no representa un rechazo para quienes tienen riquezas, pero sí representa un acto de solidaridad con quienes son la mayoría. Él vino a solidarizarse con los que son la mayoría. El pesebre nos habla de su humildad. El ángel. Aquí tengo un ángel también y voy a poner a este ángel en esta parte. Se me cayó su varita. ¡Ay, Dios! Esperen ustedes. Acá está, no se preocupen. Bueno, eso pasa siempre, ¿no? Eso pasa siempre. Es que me está pasando lo de siempre, que se caen las cosas. Pero el ángel representa su divinidad. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. La presencia de ángeles nos habla de su divinidad. No solo el ángel que habló a María, también el que habló a José y a Simeón y a los pastores. La verdad es que estuvo rodeado de ángeles la encarnación. Porque no se trató de un simple niño, se trató de Dios hecho un hombre en aquel niño. El Señor fue más que un niño hermoso.
Fue más que un carpintero, fue más que un maestro, fue más que un mártir. Fue Dios mismo hecho hombre. Así que el ángel nos habla de su divinidad. Los magos. Los magos representan su universalidad. Y tengo aquí a varios magos. Bueno, en la tradición se usan tres. Debieron ser muchos más. Debió ser toda una tribu de medos que venían de de Oriente. Y pues trajeron, bueno, este le ponemos aquí el oro. Y trae ahí por ahí una alforja también. Deben ser monedas o alguna cosa así. Pero más allá de que la Biblia no dice que fueran reyes, por supuesto que no eran reyes, y tampoco que fueran tres, nos recuerda de cualquier manera este símbolo de la Navidad, nos recuerda que no solo los judíos debían adorarle. Él nació para dar una esperanza universal, y por ello, aún en su nacimiento, vinieron a buscarle de todas las regiones de la tierra. Su universalidad. Este símbolo nos habla de su universalidad. Su amor es una invitación universal. Los pastores. Los pastores y la gente del pueblo nos hablan de su cercanía. En este caso solo tengo un pastor, que es este. Yo digo que sí se parece a mí, ¿no? Porque está medio canoso también ya. Pero yo no soy pastor de ovejas de estas, pero este sí es pastor de estas ovejas. Y entonces vamos a ponerle aquí sus ovejitas en primera plana. Los pastores y la gente del pueblo nos habla de su cercanía. Miren qué hermoso texto. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Lucas 2, 8 al 18. Vino a buscar a los seres humanos. Su nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Es una declaración de amor para todos nosotros. Es un mensaje de cercanía y de pasión que invade su corazón por nosotros. Sí, es la presencia de pastores, sus ovejas, la gente del pueblo, llevándole regalos a María, qué sé yo, queso, miel, pescado seco, representa su cercanía con nosotros, la gente del pueblo. Él es mucho más que un precepto religioso, teológico para meditar, para filosofar. Él es alguien que se hizo verdaderamente uno de nosotros para estar cerca de nuestra vida, porque su pasión por nosotros le consumió hasta llevarlo a la misma muerte. A mí me emociona eso. Me emociona pensar en lo que representan los símbolos. Los animales. Los animales, bueno, tengo uno de ellos, uno muy grande, vamos a dejarlo acá como en el estacionamiento de camellos, no había tal vez, pero típicamente se pone una vaca, ¿no es cierto? Vamos a ponerlas acá en el corral. Las encerró José para que no estuvieran dando lata, para evitar cuestiones de higiene, ¿no es cierto? Pero regularmente se pone una vaca, hay quienes hasta ponen puercos, que no pudo haber puercos en aquella época, en el nacimiento, porque los judíos no criaban puercos y lo consideraban inmundos, pero los animales. ¿De qué nos habla? Independientemente de lo que usted quiera poner. Mis hijos cuando ponían el nacimiento de niños ponían dinosaurios, ponían tortugas, ponían todos los animales que tenían de sus juegos, no quiero meter un gol diciendo la clase de juguetes, pero ponían todos sus animales. Pero ¿de qué representan este símbolo, este detalle del símbolo? La autoridad sobre todo el universo. No existen bases bíblicas para hablar de una vaca y un burro hincados frente al pesebre. No existe manera de decir que eso sucedió así. Sin embargo, por la narración, la alusión al pesebre y los conocimientos de la cultura de aquella época, suponemos que estaba en un establo. Y en un establo hay animales. Podemos pensar que si las mismas olas del mar y el viento le obedecieron, también los animales le manifestaron su sometimiento. Mire, los animales tienen un instinto especial. Así que no es difícil pensar que algo les inquietara o algo les hiciera actuar de forma distinta ante el Creador. Es un hecho que hay seres humanos que tienen, no sé, un conocimiento muy grande de los animales, que se paran, hacen un ruido y los animales se cuadran, son mansos y frente a otros seres humanos se ponen bravos y no sé qué. Bueno, imagínense al autor del universo, al que creó todo lo creado. Así es que no se lo imaginé hincados a la vaca y al burro. Yo no me los imagino así. Pero sí imagino que su presencia de sus animales me puede ayudar a recordar que Él tiene autoridad sobre toda circunstancia. A Él le obedecen Behemoth y Leviatán, así dice en el libro de Job.
A él le obedeció la oruga que se comió la calabacera de Jonás, que tanto se enojó Jonás. Al Señor le obedeció el gran pez que se tragó a Jonás para llevarlo a que fuera a predicar. Y al Señor le obedeció el viento y el mar. Así es que la presencia de animales nos habla de su autoridad sobre todo lo creado. No debemos ser declaraciones que no se sostengan con la Biblia, pero cuando nuestros hijos vean los nacimientos, sería bueno que les habláramos de la autoridad del Señor sobre todo ser. Que cuando esté poniendo allí los animalitos, usted le diga, ¿sabes qué significa eso? Significa que el Señor que vino a nacer entre nosotros es el dueño, Señor, soberano de todo cuanto existe. Eso representa esta parte del símbolo. El establo. Ese no puedo ponerlo de nuevo porque ya puse todo lo demás, pero el establo, todo el lugar. Y voy a poner también al pequeño monito que representa al recién nacido rey. El establo representa la parte triste de este símbolo, la parte desagradable de este símbolo, el rechazo de la raza humana. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:7. ¿No es una de las frases más tristes de toda la Biblia? No había lugar para ellos. Esta es la parte triste de la historia, insisto. Se trató de algo circunstancial, no juzguemos demasiado al mesonero. Estaba lleno su hotel de esos, de aquella época, estaba lleno, ¿qué iba a hacer? Y él no sabía quién estaba en el vientre de aquella mujer embarazada. Él no sabía, no los conocía, no conocía la profecía, bueno, que se cumpliera con ellos. Tal vez conocía la profecía de la historia porque era un judío, pero no sabía que estaba ahí cumpliéndose. Es que no lo juzguemos como se va a ir al infierno el pecador porque le rechazó. No. Sin embargo, ese evento, esa circunstancia, representa muy bien la actitud de la raza humana entera, el rechazo para el Señor. Incluso cuando fue joven, incluso cuando hizo milagros, fue rechazado. A pesar de las enseñanzas preciosas y las pruebas que dio de su enseñanza, a pesar de eso, fue rechazado. El nacimiento es una manera gráfica de representar el evento histórico en donde se fundamenta nuestra esperanza, pero parte de nuestra esperanza incluye que Él fue rechazado por los hombres. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, dice la Escritura. Hermano mío, no critiquemos a los que ponen nacimiento en su casa. Mejor gocémonos con lo que representa, y si es posible enseñarles la verdad, enseñémosles. Si los criticamos y los condenamos, de seguro se alejarán de Dios y de su evangelio. Mejor compartamos con ellos el significado. Les he contado muchas veces que en alguna ocasión mis hijos ponen nacimiento de esos de barro. Estos ya son de plástico, pero eran de barro. Y un día el monito que representa a Jesús, el niño nacido, se le quebró una patita, una mano, no me acuerdo. Y entonces yo pasé por el mercado y compré otro. Y lo traje, me lo dieron envuelto así en papel periódico. Y lo traje, y entonces unos de los hermanos me visitaron de otra iglesia donde fui pastor y estaban viendo así el nacimiento como diciendo, ¿por qué pone ese nacimiento? Estaban así como juzgándome, pero no lo decían con palabras. Pero cuando llegaron, mis hijos, les traje el nuevo niñito y le dije, hijos, ya traje la nueva figura. Y la abrieron bien contentos, fueron por el otro, lo cambiaron. Y el otro monito pues lo tiraron, porque es barro puro, es un monito de barro quebrado. Y entonces vinieron los hijos del hermano y le dicen a los papás, papá, tiraron al niño Jesús. Y yo pensé, ¿quién es más idólatra aquí? Porque mis niños no tiraron al niño Jesús. Mis niños tiraron un monito de barro. Eso fue lo que hicieron, porque no servía, porque estaba... No es el monito, es lo que representa. Es ese Jesús que está en mi corazón y que no necesito representarlo de ninguna manera, pero que en Navidad puedo hacer una obra de teatro con niños de verdad y actuar de José y de María. Y a alguno hasta lo disfrazo de camello si usted quiere. O puedo tomar un franelógrafo y tomar a José. Y las maestras que dan clase de la iglesia infantil usan franelógrafo y usan una figura de Jesús. ¿Cuál es el problema? El problema es la idolatría. El problema es creer que esas cosas tienen vida y que puedo pedirles y arrodillarme delante de ellos, pero usarlos como enseñanza no parece que tenga ningún problema. Así es que no critique a los que ponen nacimiento. Mejor enséñeles lo que significa. Pongamos o no un nacimiento en casa, fortalezcamos nuestra esperanza en esa verdad. En resumen, para concluir con algunas enseñanzas muy importantes, resumamos el significado de este símbolo, esta señal de nuestra fe. El nacimiento completo, ahí ya está, el nacimiento completo, representa el fundamento de nuestra esperanza. Se trata de una verdad histórica. Es un evento histórico y cada símbolo es una señal de su carácter. Vayamos
a repasar esto. José y María nos recuerda su humanidad. No solo es doctrina, es una persona real que vive con nosotros, nos comprende, fue un hombre como nosotros y fue tentado en toda nuestra semejanza. En Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en toda nuestra semejanza y por lo tanto tiene capacidad para comprendernos. Hermanos, dejemos que sea parte de nuestra vida. Eso es navidemia. Dejar que Jesús contagie nuestra vida y contagie la vida de otros. Dejemos que sea parte de nuestra vida. El pesebre nos habla de su humildad. No perdamos de vista que su camino fue hacia abajo. Él descendió de la eternidad, de la gloria de la eternidad, se despojó de su poder y se humilló y nos dijo que hiciéramos lo mismo nosotros. Cuando Él lavó los pies de sus discípulos, dijo, hagan esto los unos a los otros. No nos dejemos engañar por los falsos evangelios que hablan de empoderamiento, que hablan de prosperidad absoluta y de tener la capacidad de hacer milagros con nuestra boca. No nos creamos esas mentiras. Todo lo que tenemos ahora y la corona de vida que habremos de recibir no es más que pura gracia de Dios. Seamos humildes. Porque eso es el verdadero cristianismo, ser humildes y no andar creyéndonos empoderados. El ángel nos indica su divinidad. No perdamos de vista que no es igual a nosotros. Él es Dios y no dejó de serlo cuando se hizo humano. Tan solo se despojó de sí mismo para estar en nuestra condición y desde ahí llevarnos al Padre. Pero Él es soberano y nosotros súbditos. Nosotros somos barro y Él alfarero. Adorémosle y no pretendamos darle órdenes. Él es soberano. Los magos proclaman la universalidad de su invitación a seguirle. No rechacemos su invitación y no estorbemos para que otros, sea como sean, se acerquen al Señor. Vivamos la navidemia, es decir, contagiemos a otros del amor de Dios. Si traen los pelos parados, si traen pinces por donde quiera, si traen tatuajes, si han vivido una vida descarriada, terrible, igual los ama Dios. Igual, de oriente o de occidente, deben venir a adorarle. Así es que cuidado, aceptemos la invitación nosotros y no estorbemos para que otros también acepten la invitación. Los pastores, la gente del pueblo nos anuncia su cercanía con los seres humanos. No perdamos de vista que Él es el pastor y nosotros las ovejas. Cada uno de nosotros somos la oveja número 100. Esa oveja que fue a buscar, le importaba tanto que fue a buscarla, dejando las otras 99 salvaguardadas en el redil. Dejemos que nos encuentre y vivamos agradecidos porque vino a buscarnos. En la Navidad no debe haber cosa más grande que gratitud de nosotros para con Él. Los animales nos recuerdan su autoridad sobre todo el universo. No perdamos de vista que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y nada se escapa de su soberanía. Adorémosle en espíritu y en verdad. Postrémonos ante su presencia. Rindámosle culto. Y el establo nos confronta con el rechazo de la raza humana. No olvidemos que el enemigo y el mundo, desde el mismo huerto del Edén, han combatido contra nuestro Señor. Los imperios del mundo están luchando por desarraigar la fe en Él. Ahora mismo se cumple esta palabra, les leo. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Está lleno de películas ahora, series de televisión, el día de hoy, aparentemente navideñas, pero no hablan de Jesús, que nació en Navidad, hablan del espíritu de la Navidad y de Santa Claus. Y en algunas tiendas en Estados Unidos ya no se usa la palabra Feliz Navidad, se usa felices fiestas, porque hay que ser universales. Y hay mucha gente que está de acuerdo con eso, incluso algunos cristianos ilusos que no entienden el truco, que no entienden la trampa diabólica que hay detrás de eso. ¿Se acuerdan que hace unos sermones les informé de un funcionario de la ONU que dijo que las iglesias evangélicas somos peligrosas y que se nos debe poner en orden, porque nuestra fe es peligrosa, dicen ellos? Muchos gobiernos están ordenando leyes que combaten contra nuestra fe para tener autoridad, para limitarnos, para juzgarnos, incluso para encarcelarnos si enseñamos, defendemos y proclamamos nuestra fe. En las escuelas se adoctrinan a nuestros niños con las ideologías mundanas y se pretende borrar de sus vidas los preceptos enseñados por el Señor. Es decir, que aquel que fue rechazado en el mesón sigue siendo rechazado el día de hoy. Aquel que fue rechazado en el mesón, ese rechazo se magnificó ante Pilatos con el grito de ¡crucifícale, crucifícale! Eso fue un rechazo también. Ese rechazo no se ha terminado. Ese rechazo sigue vigente. Lo puedo ver en las vidas de hermosas y hermosos jóvenes y adultos que algún tiempo militaron entre nosotros,
y ahora se burlan de nuestra fe. Ahora la critican y viven presumiendo una vida mundana. Me hace llorar cada vez que me entero de algo así. Y muy seguido me entero. La demanda de este símbolo es: abramos la puerta de nuestro corazón y nuestra casa al Señor. Digámosle: bienvenido a esta casa, es tu casa. Compartamos nuestra experiencia con otros y no perdamos de vista que el mundo en general rechaza a nuestro Señor. Y no perdamos de vista esta palabra. No perdamos de vista esta palabra. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Como podemos ver, el nacimiento es más que una tradición religiosa. Es un símbolo cristiano que puede ser usado para bien. Si alguno me va a decir que en lugar de predicar los símbolos de la Navidad, debo predicar la palabra, le informo que para este mensaje cité 11 veces la Biblia. Un total de 29 versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y podemos enlistar por lo menos 7 enseñanzas con sus respectivos desafíos de fe al estudiar este símbolo navideño, que en este caso este símbolo está en la Biblia, está en la Biblia. Sucedió, José existió, María existió, los ángeles existieron, hicieron cosas, la historia sucedió. Así que, hermano, le digo, pongamos o no nacimientos en nuestra casa. Aprendamos del símbolo, porque queramos o no, está en la Biblia. Ahí se describe. Desde ahí Dios desde ahí Dios nos desafía a compartirlo. Vivamos la navidemia y que todo el mundo se contagie del amor de Dios. Les comparto que en el siguiente culto, de las 10, no predicaré este mismo mensaje, predicaré un mensaje diferente abordando otro símbolo. Y en el de las 12 abordaré otro símbolo, es decir, que durante este tiempo de navidemia, cada sermón de domingo será un sermón diferente, con un símbolo distinto. Para estudiar lo que la historia de la fe, lo que en la cultura de los pueblos hemos desarrollado para darle sentido a nuestra fe. Que algunos han torcido ese símbolo, que algunos lo usan para otra cosa, es asunto de ellos. Y que algunos de los símbolos vinieron de alguna otra cultura, de alguna otra circunstancia, es asunto de esas otras personas. Pero usted y yo podemos recrearnos, gozarnos al encontrar sentido y significado a los símbolos de la Navidad, a los símbolos de la esperanza, les llamé en el tiempo atrás, para poder compartir con otros de manera muy gráfica. Imagínense que yo llego a la casa de una persona, de un amigo mío, de un vecino, de un familiar, y tiene un nacimiento ahí gigantesco, por donde quiera. E incluso tiene veladoras, porque él sí cree equivocadamente, incluso tiene veladoras. Y llego yo y le digo: ¿qué estás haciendo aquí con esta idolatría? Ignorante, te vas a ir al infierno. Y me peleo con él. Dígame, ¿qué tiene de cristiano eso? Dígame, ¿qué tiene de bendito eso? ¿Qué tiene de sabio eso? ¿Qué tiene de maravilloso eso? ¿Qué tiene de evangelización eso? Nada tiene. En cambio, si yo llego con un pariente y tiene un nacimiento, yo me pongo a verlo. Lo he hecho, es lo que hago siempre. Llego a la casa de un pariente y me pongo a verlo. Y me dice: ¿le gusta? Pues está lindo, me encanta ese mago. Me encanta este pastorcito. Y le digo cosas. Y luego, si me da tiempo y me da chance y no me respinga, le recuerdo la historia. Y en ocasiones ha sucedido. Al cabo de unos minutos estamos de rodillas entregándole la vida al Señor Jesucristo de esa persona que antes vivía en idolatría, pero que ahora va a comenzar a vivir la verdadera Navidad. Y entonces yo convertí el mensaje en navidemia. ¿Por qué? Porque lo contagié. Insisto, pongamos o no nacimientos en nuestra casa, aprendamos del símbolo, porque queramos o no, está en la Biblia. Ahí se nos describe, desde ahí nos desafía Dios a compartirlo. Vivamos la navidemia y que todo el mundo se contagie del amor de Dios. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que no solo estos días, siempre, pero particularmente estos días que hay algarabía y el tema está en la mente de la gente, que vivamos, Señor, a plenitud tu presencia en nosotros, tu humanidad, el evento histórico real de aquella Navidad, que haga efecto en nosotros el día de hoy y que podamos compartirlo con otras personas y que podamos convertir la Navidad en navidemia, porque contagiamos a otros de tu amor. Bendícenos para que así sea. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.